Hola, buen día. De nuevo estamos dando continuidad a nuestra capacitación de modelamiento de procesos de negocio utilizando BPMN, teniendo en cuenta el alcance que son los conceptos de el modelamiento de los procesos de negocio. En esta oportunidad vamos a ahondar en la temática de compuertas. Bueno, de nuevo, me encanta recordarles que ojalá no quede en la parte de conceptos, ya que leer, oír, mirar, ver un video o una exposición, pues no genera tanta retención como otros métodos, como participar en discusiones, en charlas. Ya tendremos la oportunidad de poder conversar o discutir alguno de estos elementos en particular o todos. No solamente dejarlo allí, sino también poder realizar sus propios modelamientos dependiendo del rol que tengan. Inclusive difundirlo al interior de la organización sería ideal si pudiéramos impartir inclusive algunas clases donde con el feedback de nuestros alumnos lo que hacemos es generar nuevos aprendizajes, nuevas inquietudes. Y pues nada, quería nuevamente dejarles este mensaje que para mí es muy importante. Muy seguramente todos tenemos algo que enseñar y mucho que aprender. De nuevo, muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que he tenido alrededor de esta década, de poder enseñar o transmitirles lo que son los elementos de la anotación y que sea útil en su trabajo del día a día, independiente del rol que estén ejecutando en cada organización, ya que la anotación fue hecha para la interpretación única, independiente de la audiencia que lo está revisando. De nuevo, este material fue creado para fines educativos, tomado como guía los libros de la certificación de la OPSEP del nivel 2, también el libro de la Asociación de Profesionales de BPM, que es la guía de procesos, de gestión de procesos, y también la experiencia que tengo no solamente con el Object Management Group de todas las certificaciones de las versiones que se han generado, sino también de la Asociación de Profesionales de BPM. De nuevo, mi nombre es Ivonne Vargas. Si tienen inquietudes, pues ya tendremos la oportunidad de revisarlo a través de cada uno de los pasos del curso, en donde podemos tener algunas sesiones de me pueden enviar inquietudes al respecto. Bueno, el elemento de esta sesión son las compuertas. A mí me encantan la definición de las compuertas, para mí le dan vida, me permiten ahondar en un nivel analítico. Recordemos los tres niveles, también es una pregunta de certificación, los niveles que tenemos para modelar los procesos. Es un nivel descriptivo que lo vemos como macroprocesos, el nivel analítico donde incluimos inclusive rutas alternas y el nivel de la ejecución que ya se sale del objetivo de esta capacitación, ya que tiene que ver con la suite que apoya es la gestión de procesos de negocio. Entonces, de nuevo, enfocándonos al modelamiento en su parte analítica, vemos un fuerte énfasis de las compuertas, de uso de las compuertas. Aquí a mano derecha vemos diferentes tipos de compuertas. Aquí va otra pregunta de certificación y es los tipos de compuertas. Estos, como ven, estos dos que estoy señalando aquí, que son los primeros, son totalmente equivalentes. Lo podemos diagramar con este rombo vacío o con una X y significa que es una compuerta exclusiva basada en datos. Vemos otra compuerta que es basada en eventos, donde vemos que tiene un doble círculo y yo le digo como una casita en la mitad. Es la forma como se modela la compuerta exclusiva basada en datos. Luego vemos una compuerta paralela, la que tiene este más,
la compuerta inclusiva, que me da diferentes opciones, que también es basada en datos, y la compuerta compleja. Ya vamos a tener la oportunidad de ver cada una de ellas. Entonces, las compuertas son un flujo de procesos, no solamente consiste en un flujo secuencial, como les he venido diciendo en cada uno de los apartados, sino que también incluye los flujos alternos, paralelos, que son de interés. ¿Por qué será de interés un flujo paralelo o alternativo? Porque de allí podemos tomar información para hacer el ciclo de la mejora continua. Es decir, independiente del tipo de solicitud que yo esté tramitando y que sea objetivo de la ejecución del proceso, yo podría no solamente enfocarme en mi ruta feliz, sino en algunas rutas alternas importantes, no todas, porque a veces uno se encuentra en negocio que quiere modelar el que pasa sí, el si no y el si no del si no, y esto hace que nos desviemos de lo que queremos lograr con el proceso. Entonces, la idea sí es tener rutas alternas porque no siempre tenemos un happy path lineal, sino también tenemos otros flujos. Lo importante es poder tomar toda esta información que va ocurriendo porque nos ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, por qué no se está yendo un flujo por una determinada línea, porque siempre termina en una cancelación, porque siempre un elemento de errores se repite. Entonces esto hace que podamos realizar una mejora continua de nuestro modelamiento. La compuerta controla cómo el flujo de secuencia se propaga y se fusiona dentro de un proceso. Es importante esto que acabo de mencionar porque no solamente vamos a abrir caminos, sino también vamos a cerrar caminos. Y es allí donde genera mucho valor la forma en que estamos cerrando los caminos. Ya vamos a ver factores de divergencia y convergencia. Para asignar una compuerta de enlace utiliza el símbolo de diamante. El símbolo dentro del diamante define el tipo de compuerta de enlace y por lo tanto determina su comportamiento, que era lo que les estaba diciendo al principio. Un signo más describe una compuerta de enlace paralela. Entonces vamos a ver a cada una de ellas. Las compuertas exclusivas restringe el flujo de secuencia de tal manera que se selecciona exactamente una alternativa de un conjunto de alternativas en tiempo de ejecución. La compuerta de enlace exclusiva corresponde a una decisión típica cualquiera de los dos, cualquiera de los tres, cualquiera de si se va por una ruta o se va por otra. No solamente son dos, yo siempre les pongo esa condición porque casi siempre dice, luego de una compuerta exclusiva, el camino es sí y el camino es no. No siempre, ¿sí? Siempre va a haber es una condición en donde hace que yo tenga dos o más rutas, inclusive una ruta por defecto que hace que si no se tiene en una de las rutas, pues por defecto vaya a una ruta en especial. Por ejemplo, si yo hago un proceso para pasar un día contenta en la casa, entonces yo decido si quiero ver televisión en un momento determinado o escuchar música, ¿sí? O de repente limpiar la casa. Entonces tengo varias alternativas, pero por defecto voy a dejar una porque si no se da ninguna de las que estoy explícitamente indicando, pues puede dar lugar a que el proceso se quede allí y puede impactar negativamente la ejecución del proceso. Yo me encontré en algún momento en un cliente aquí en Latinoamérica en donde tenían un problema ya en términos de ejecución, en producción, y fui a ese país a revisar exactamente qué estaba pasando en particular en esa sede y lo que ocurrió fue que uno de los procesos lo dejaron tenían una compuerta paralela y no estaban dando un fin terminal y esto hacía que los procesos quedaran abiertos y esto degrada la plataforma. ¿Para qué les pongo este ejemplo? Es porque uno, siempre en el modelamiento de los procesos vamos a tomar un conjunto de métricas en cada una de estas actividades para los indicadores de negocio y cuando se empieza a degradar el proceso, no solamente afecta o impacta esas métricas de negocio que no se están llevando a cabo por tiempos, por ejemplo, se quedó la actividad allí infinita en alguna de las condiciones, o también lo impacta por los indicadores como tal.
¿Mm? Entonces, en un proceso siempre tenemos nivel de acuerdo de servicios en donde quisiéramos que cada una de las actividades dure un tiempo determinado y por algún error desde la fase de modelamiento hace que en la ejecución, por alguna razón, no se hayan dado cuenta que habían algunos errores de modelamiento y que las actividades se queden allí suspendidas con fines infinitos. Y esto hace no solamente que degrade la plataforma, como les decía, que es bastante complejo, sino que también impacta negativamente los indicadores de los procesos. Bueno, volviendo directamente a la compuerta de la exclusiva, corresponde a una decisión típica de cualquiera de los dos, como les decía. Entonces aquí tenemos un token, este que vemos redondito con los piecitos caminando, es el que me le da la vida a este proceso. Yo siempre lo digo así, le da el dinamismo, ¿sí? De ejecución al proceso, pensando solamente en cómo, mm, qué alternativas tengo de ejecución. Entonces tenemos aquí este que es el token representados, no hay un elemento gráfico para representar el token como les conversaba en las diferentes sesiones, sino, digamos, en este caso, el autor lo quiso representar con un círculo y unos piecitos en donde va a tomar alguno de estos caminos. Independiente del camino que coge en este caso, que es la condición 2, va a haber la compuerta de divergencia, es decir, nacen diferentes rutas a través de ella y luego viene una compuerta de convergencia que hace que hasta que una de estas condiciones no se cumpla y se termine, da continuidad al proceso, que en este caso es un fin. La compuerta de enlace exclusiva basada en datos decide según las condiciones en el flujo de la secuencia cómo migra el token, que era lo que les decía, qué ruta va a tomar. La decisión de si es una condición es verdadera o falsa se puede tomar en tiempo de ejecución y en función de los datos de proceso proporcionados. Es decir, tenemos dos símbolos equivalentes que nos ayudan a mapear esta compuerta basada en datos. Si yo lo quiero representar de esta manera u otra, lo importante es conocer qué es la que me define cómo migra el token, es decir, qué ruta va a tomar de una manera exclusiva. ¿Sí? Es una ruta u otra. De nuevo, la notación te da un conjunto de elementos. Lo que recomendamos es elegir un elemento de la notación, una manera, cuando se inicia el modelado, para no modelar de esta manera y luego de esta, sino tener uniformidad. El gateway exclusivo basado en eventos. Entonces iniciamos preguntando qué sucede si el flujo del proceso puede ser continuado por diferentes eventos. Es decir, yo quisiera controlar todos los diferentes caminos que puede tomar, eh, que es uno, dos, tres o cuatro, o cinco inclusive. Bueno, la idea es que no hayan tantas rutas. Usualmente vemos en las buenas prácticas por lo menos de seis, y que ya son muchos en mi parecer. El proceso hace que tenga yo que modelar algunas situaciones a través de la compuerta basada en eventos. Siempre son seguidas directamente por los eventos entrantes o las tareas de recepción. El token pertenece en la compuerta o enlace hasta que llega uno de los eventos. Ahora, el evento entrante recibe el token y continúa el flujo. ¿Cómo podemos ver esto en la imagen? Entonces, por ejemplo, yo voy a realizar alguna lectura, pero de repente voy a recibir una respuesta por fax, puedo recibirla por email, por teléfono, o puedo esperar un periodo de tiempo, y después de ese periodo de tiempo pues ya no tengo ningún interés, digamos, de que alguna actividad se dé en especial. ¿Qué es importante aquí? Yo tengo una compuerta basada en eventos, toma uno de los siguientes caminos. Es una compuerta exclusiva. ¿Y por qué se da como un evento intermedio? Preguntarán, ¿por qué no como una actividad?
Resulta que en la notación BPMN las actividades están asignadas a usuarios de negocio, a mis usuarios conocedores, a los expertos que ejecutan las tareas. Pero hay situaciones en las que yo no tengo ese conocimiento a priori de quién va a ejecutar qué. No porque no tenga gestión del conocimiento dentro de mi organización, sino porque son actividades que se ejecutan por externos. Es decir, si yo estoy esperando una información de un cliente eh, que necesita entregarme algunos documentos, por ejemplo, mi usuario de negocio yo no lo voy a penalizar con un tiempo que tenga que ejecutarlo porque no está dentro de su alcance. Es decir, el cliente es el que sabe cuándo piensa ir a entregar los documentos. Por eso le llamamos eventos y son eventos intermedios que se ejecutan durante el proceso y necesitamos controlarlos. No podemos, hay procesos, por ejemplo, súper típico en gestión de quejas y reclamos, en donde no podemos esperar infinitamente que algo ocurra porque resulta que tenemos que cumplir con diferentes regulaciones y dar respuesta en un tiempo determinado. Entonces ahí es donde nosotros debemos controlar los tiempos y si no se dan ciertas eventualidades, pues tomar acción. Volviendo al caso, entonces tenemos un periodo de tiempo que expira, ¿sí? Si pasan, digamos, 3 horas y no ocurrió ninguno de los eventos, pues se le da continuidad pensando más cómo yo puedo controlar que las cosas se den. Y luego, si ocurre uno de los otros antes, lo que hace es que el token, imaginémonos que esta flechita es el token, entonces si yo tomo por este camino, automáticamente los tokens que estaban aquí disponibles para los otros se consumen, es decir, no se ejecutan y se ejecuta exclusivamente el camino de la eventualidad que ocurra. Las compuertas paralelas son muy sencillas, pero hay que tener mucho cuidado en el momento que la vamos a crear porque siempre en el momento de divergencia no va a estar basada en datos. No hay ninguna pregunta de negocio aquí, no hay ningún atributo que yo deba preguntar, simplemente se abren los caminos. Como lo ven aquí, el token va por 3 rutas a la vez y luego aquí tenemos una actividad de convergencia de estas rutas. No siempre va a ser este mismo escenario dependiendo de lo que tengamos, pero eso es el mejor escenario en el sentido de que tenemos que tener en cuenta todos los posibles caminos que se abren porque también se tienen que cerrar. Es decir, si yo tengo aquí un inicio y un fin y voy a abrir estos 3 caminos, pues cuando termine uno de estos 3 caminos, que en este caso hay convergencia, pero digamos si esta actividad se da lugar a una actividad muy particular de, por ejemplo, necesito que esa ruta sea un fin definitivo o terminal porque puede hacer en términos de ejecución que estas otras 2 rutas mantengan vivas, por decirlo así, es decir, no sean consumidas y mantenga a un deterioro de la plataforma y el proceso se estanque allí y no se finalice a pesar de que ya lo finalice por una de las rutas. Entonces sí es importante tener en cuenta esos factores de divergencia y convergencia. La compuerta paralela divide el flujo de secuencia en 2 o más flujos paralelos o se sincroniza o fusiona los flujos paralelos nuevamente. Es en resumen lo que les he venido diciendo. La sincronización espera que todos los flujos de secuencia entrantes hayan llegado. En eso consiste la sincronización. El paso 3 no se da hasta que 2.1, 2.2 y 2.3 no lleguen a este punto para dar continuidad. Si el flujo de secuencia se divide por una compuerta de enlace paralela, cada flujo de secuencia saliente recibe un token, que es lo que les he venido diciendo. Las condiciones de secuencia de flujos no están permitidas. Es decir, aquí no tenemos condiciones ni preguntas basadas en datos. Caja paralela. Es otra pregunta de certificación para uno. En principio podría decir que esto no está correcto, pero en realidad sí es correcto. En las compuertas paralelas ya vimos que abren los caminos de manera automática, no es necesario hacer alguna pregunta o condición de negocio, pero también lo podemos modelar de esta manera, en donde tenemos un subproceso, de nuevo lo vimos en el apartado anterior, en el video anterior, en donde tenemos una secuencia
con un subproceso que tiene dos tareas y da continuidad a la actividad D. Entonces, esto es un patrón de trabajo, de flujo de trabajo para la caja paralela, que nos quiere decir que es el mismo flujo, se puede ilustrar utilizando compuertas paralelas. Entonces, el cuadro paralelo es una forma abreviada para dividir y sincronizar actividades paralelas, ¿sí? Esta notación hace referencia a esta otra misma forma de expresar la divergencia, es decir, abre caminos, la convergencia, es decir, cierra estos dos caminos que se abrieron de manera paralela para dar continuidad al punto D, y es una pregunta de certificación. El cuadro paralelo contiene un subproceso sin eventos de inicio y de fin. Simulemos este flujo. El subproceso se inicia y toda la actividad sin flujo de secuencia entrante recibe un token, es decir, la tarea B y C. Automáticamente recibe el token, es decir, esta secuencia me está dando la misma información que me da estos elementos de la notación. Solo cuando todos los tokens en un subproceso han sido destruidos, el subproceso se completa. Este es el caso si se ejecutaron todas las tareas sin flujo de secuencia saliente. Como resultado, el token deja el cuadro paralelo, es decir, este, después de que la tarea B y C se hayan completado, es decir, hace esta misma acción de convergencia. Construcciones propensas a errores. El siguiente ejemplo muestra en contraste con el cuadro paralelo con compuertas, con un flujo de dos tipos de compuertas. Entonces vemos aquí en el ejemplo la compuerta exclusiva, ¿verdad? Y vemos aquí también la compuerta exclusiva, pero está diagramado de dos formas de los elementos de manera diferente. Entonces, se permite en principio que el tipo de compuertas de enlace se divida en un flujo de secuencia que puede tener otro tipo de compuerta de enlaces que se usa nuevamente al flujo. Aquí tenemos una compuerta exclusiva y la compuerta paralela, ¿sí? Entonces, el factor de divergencia lo tenemos como una compuerta exclusiva y el factor de convergencia con una compuerta paralela. Aquí, sin necesidad de mirar el detalle en la lectura, podemos ver que no está correcto, que también es una pregunta de certificación en donde aquí poniendo la imaginación, los tokens, entramos a la actividad A y siendo esta compuerta exclusiva, toma uno de estos caminos. Al yo modelar esta compuerta paralela, al final hace que tengan que llegar tres rutas de manera obligatoria y nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque si es exclusiva va a tomar un único camino y aquí vamos a tener un único token, no vamos a tener tres tokens. Para aquí tener tres tokens deberíamos haber tenido en el factor, en la compuerta de divergencia, el mismo tipo de compuerta paralela. Vamos con la compuerta inclusiva. La compuerta inclusiva me permite tomar varias condiciones al mismo tiempo, ¿sí? Se ejecutan varias señales desde la compuerta de enlace. Si solo una condición es cierta, la compuerta de enlace inclusiva se comporta como una compuerta de enlace exclusiva. Ese es el caso si una condición es cierta, pero realmente en la realidad vemos que dos o tres o más o todas las opciones pueden ejecutarse. Entonces hablamos de una decisión de una compuerta inclusiva. Entonces, dependiendo de la condición, después de terminar la dirección, se ejecuta una de las siguientes actividades. En este caso, crear el correo con factura o crear carta con factura, crear correo electrónico con factura y carta con factura, es decir, la combinación de todas las opciones. Una opción, como lo indica aquí la ruta, dos opciones, una y dos, o la segunda opción. En una compuerta de enlace inclusiva, los flujos de secuencia reciben uno o más caminos según las condiciones de la rama. Es decir, es una compuerta basada en datos, a diferencia de la paralela que no hace ninguna pregunta. Decisión inclusiva o flujo de secuencia condicional. Para garantizar que uno o más flujos de secuencia reciban tokens en un proceso, puede usar
compuertas de enlace inclusiva o flujos de secuencia condicional para el modelado, siempre que se definan las condiciones apropiadas. Es decir, yo puedo tener aquí un flujo de secuencia, que también es otra pregunta de certificación, en donde yo tengo una condición aquí donde ven el rombo, está de la misma manera modelado como una compuerta inclusiva. ¿Mm? Y al unirse en una selección múltiple, es decir, esta es el factor o el elemento de convergencia en donde se puede dar solo B, solo C o B y C para dar continuidad a la actividad D. Y la compuerta de enlace compleja es una compuerta en donde el flujo de secuencia se ejecuta a lo largo de una o más rutas, según la condición de la rama compleja, que se definen las propiedades de la compuerta de enlace. Se menciona la compuerta de enlace compleja por el bien de la integridad, es decir, es irrelevante para el examen de fundamentos, pero es importante que ustedes conozcan que cuando una situación no satisface el modelamiento con ninguna de las compuertas anteriores, pues es una compuerta compleja en donde, por ejemplo, yo puedo tener un conjunto de reglas de negocio en donde se preguntan por diversos factores y esto hace que, así como tiene su factor de divergencia, yo también use ese conjunto de reglas para poder tener la convergencia de condiciones complejas para dar continuidad al caso. Entonces, un ejemplo es, si yo no tengo una actividad donde yo voy a tener que plasmarla como una compuerta basada en datos que incluye varias rutas bajo una condición simple, como por ejemplo, volviendo al tema de qué voy a hacer determinado día, que voy a estar en la casa, si voy a ver televisión o voy a, o quizás quiera hacerme una cena bastante especial, pues una compuerta compleja es que yo quisiera tener diferentes reglas, condiciones unidas que hagan que pues el siguiente paso se dé después de un conjunto de factores condicionados, que no solamente algo tan simple como veo televisión o hago una cena especial, sino un conjunto de condiciones. Entonces, por ejemplo, si tengo suficiente mercado y sé alguna receta en particular y hay algún clima en especial y un conjunto de condicionados robustos, pues eh, las siguientes actividades las ejecuto de alguna manera en especial, pues yo voy a usar una compuerta compleja. Bueno, y hasta aquí está la información que le quería brindar con base a los fundamentos de los elementos de la notación relacionado con las compuertas. Para hacer un resumen, tenemos compuertas inclusivas, tenemos compuertas exclusivas, estas dos basadas en datos. Tenemos compuertas basadas en eventos, que son, como su palabra lo dice, eventos, situaciones que no controlo que quiero controlar de alguna manera. Muchas veces encontramos un timer por allí, como alguno de estos eventos, con puertas paralelas en donde se abren rutas. No se necesita que esté basada en datos, no se hace ninguna pregunta allí de negocio o algún atributo en especial. Vemos factores de convergencia y de divergencia, es decir, de divergencia cómo abro rutas, diferentes caminos y convergencia cómo encuentro o sincronizo uno de estos caminos y finalmente vimos la compuerta compleja. Espero sea útil en su día a día. De nuevo les recuerdo, mi nombre es Ivonne Vargas. Ya tendremos la oportunidad de resolver algunas dudas en particular que tengan al respecto. Muchas, muchas, muchas gracias en realidad por permitirme transmitirles esta información. Espero sea útil en su día a día y así como hicimos apertura de este apartado en particular, les recuerdo que realizando actividades de difusión de conocimiento es donde realmente nosotros aprendemos mucho más porque el feedback de nuestros alumnos
hace que nosotros descubramos nuevos conocimientos y podamos aplicar y poder también inclusive replicar este ciclo de aprendizaje a otras personas. Muchas gracias y que tengan un feliz día.